Ya terminó el programa nos muestra justamente esto como salida. Y entonces, si se dan cuenta y lo comparamos con el que se había dibujado antes, pues más o menos, ¿no? Se parece. Más o menos se parece, que es justamente así de forma como si fuera una parábola. Y pues eso sí, los números deben de coincidir definitivamente, tanto el cruce con el eje imaginario como el punto de ruptura, esos definitivamente sí deben de coincidir, pero bueno, más o menos es lo mismo. ¿Cómo podemos saber que lo hicimos bien? Pues por ejemplo, agarramos este que dice aquí Data Cursor, y entonces tiene una muy bonita parte, esta que es el comando de MATLAB, a diferencia de matemática. Si ustedes se paran aquí, que es justamente el cruce con el eje imaginario, y le dan un clic, les aparece la ganancia a la cual ocurre esto, dónde está el polo o qué polo tengo, quiere decir que tengo una parte todavía real, quiere decir que me falta un poquito, ahí ya me pasé, pero bueno, está por ahí. La ganancia, el polo, inclusive si yo tuviera eso, el overshoot o el máximo sobreimpulso, desde luego que como estoy entrando a un sistema casi ya oscilatorio, o que debería de ser oscilatorio, pues el overshoot se acerca al 100% porque siempre va a estar oscilando. Y pues nos da justamente estos parámetros que son bastante útiles. Y esa parte que nos dé la ganancia también es bastante buena. Nosotros habíamos sacado que justamente tenemos... bueno, si ustedes le dan en cualquier punto, pues les puede sacar el tipo de polos que quieran. Entonces, pues bueno, esta parte es bastante útil para pues saber, ver así como rápidamente, pues lo que... Para ir viendo, perdón, para ir viendo los cómo varían. Inclusive, si se dan cuenta, si les vamos dando para acá, pues quiere decir que entre más me acerco al polo, pues la ganancia se va haciendo más y más pequeñita. Entonces es bastante útil. Inclusive si ustedes quieren fuera ya sí, perdón. Si ustedes quisieran, me equivoqué. Si ustedes quisieran, por ejemplo, que, no sé, hasta ver cómo se va a comportar la situación ya en una parte, pues, que es inestable. Por ejemplo, esto que ya es inestable, que estamos pasados de 90.7, recordemos que la ganancia cuando estamos justamente en el eje imaginario, nosotros obtuvimos que es de 84. Entonces, si se dan cuenta, pasado a 90.7, pues que ya aquí podemos ver que el polo tiene una parte real positiva, entonces es inestable, y claro, ya nos pasamos de la ganancia. Entonces podemos ver cómo va a partir de esa ganancia, cómo está variando, ¿no? Por ejemplo, aquí ya son ganancias de 796 y pues claro, es inestable. Bien, entonces si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, la parte de la línea que les había comentado, dibujar una línea que sale justamente a los 60 grados, que nosotros habíamos dicho, para ver ahora sí de forma un poquito más exacta, pues lo que haríamos es complicar o hacer un poquito más extenso el programa, que les estoy mostrando aquí. Y entonces, nada más déjenme pasar el denominador. Y entonces, ¿qué hace este programa? La idea es que se los explico, que lo hubiéramos hecho en clase, pero bueno. Este programa lo que va a hacer es sacar todo el lugar geométrico de las raíces desde un k igual a 0 en intervalos de 0.01. Aquí, pues, si ustedes le meten otro 0, pues están aumentando mucho más la resolución, pero se va a tardar más.
¿Hasta dónde? Pues vimos que con unos 200, porque recordemos que a partir de los 84 ya es inestable, no me interesa ver más, entonces 200 si quisiera ver, no, ni siquiera 200, le voy a poner 100. Y entonces lo primero que hay que hacer es lo mismo, dibujar el R-locus de la misma manera. La diferencia es que cuando ustedes le agregan un tercer parámetro, este tercer parámetro es la K. Este comando, cuando no le agregan, nada más ponen el R-locus, perdón, de la función de transferencia directamente, les dibuja al criterio que quiera. O sea, en este caso, pues les está dibujando hasta un 1.73 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, se los dibuja como quiera. Si ustedes quieren introducir hasta dónde, pues ponen su función de transferencia, que en este caso es numerador-denominador, ya sea que lo pongan así como numerador o denominador, o si lo ponen como una transfer function. De esta manera, ambas dos son correctas. Y el siguiente parámetro sería que hasta dónde quieren que varíe, pero eso sí, tiene que ser un vector y le tienen que dar el intervalo de variación. Después, bueno, esto lo único que está haciendo es hacer el plot de eso, sacarlo. La parte importante aquí es, bueno, estos dos de aquí nada más están fijando los límites de graficación. Le estoy pidiendo que grafique de -3 a 1 en el eje X y en el eje Y de -2 a 2. Eso es lo que estoy haciendo. Axis sirve para esa instrucción y aparte que sea lo más cuadrado posible los ejes. Entonces esto nada más es para darle un poquito más de diferencia. Y ahora sí, la parte importante es esta, el sgrid. El sgrid es una instrucción que comúnmente viene acompañada por el RLocus. El sgrid lo que hace es graficar de forma polar. Entonces, ¿qué grafica? Grafica un radio. Esto es un radio. ¿Cuánto quiero? Recuerden que nosotros sacábamos la línea gigante. ¿Cuánto quiero que mida ese radio? Y en este caso, esto sería el épsilon, lo que equivaldría a mi ángulo. Aquí directamente yo le estoy poniendo que el épsilon es 0.5, lo cual equivale a 60 grados. Entonces, si nosotros lo graficamos, aquí nada más quiero hacer un experimento. Entonces, le damos play. Y ahí está. Sí, algo importante antes de que se me pase. Sí da. Desafortunadamente, si yo le quito este plot, el sgrid no entra. Entonces, lo que estoy haciendo es volver a graficar, porque el RLocus ya vimos que nos da la gráfica, pero después lo que yo estoy haciendo es volver a sobreescribir la gráfica. ¿Por qué? Porque le estoy agregando una nueva parte de graficación, que es el sgrid. Y entonces ahora sí lo corro y me sale de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tenemos nuestros... Voy a hacer más grande los ejes de graficación. Los voy a hacer a -7. Y a 2 aquí. Y el Y también lo voy a hacer ligeramente más grande. Entonces recuerden que con esto estamos controlando cómo se mueve, hasta dónde, a dónde estoy poniendo mi gráfica. Entonces lo corro y me sale de esta manera. Entonces la ventaja o la bonita ventaja es que pues aquí, de aquí para acá, recuerden que tenemos el 4, que el -4 que se mueve para acá. Después tenemos el -3 que es el que se viene para acá y después empieza a hacer esto. Y tenemos el del 0 que hace esto y después en el punto de ruptura sale. La desventaja de hacer esto, de volver a regraficar para ponerle justamente esta línea punteada que representa nuestro épsilon, es que nosotros perdemos la capacidad de hecho, antes de introducirles esto, para que lo vean, perdemos una capacidad y esa capacidad es de, si yo le pongo ahora aquí el data cursor
y se lo pongo aquí, antes me salía justamente la K, el polo y todo eso, ¿no? Desafortunadamente, cuando nosotros regraficamos, perdemos eso del que nos daba el comando y nada más nos da las coordenadas en X y coordenadas en Y, que también serían muy útiles, ¿no? Porque yo le doy aquí y entonces, si se dan cuenta, mi coordenada en X es menos 0.86, cuando yo en la parte gráfica había puesto menos 0.85, entonces creo que es una aproximación muy buena, pero donde le erré bastante es, yo le puse que más o menos era en 2 y resulta que no, por mi mala, ¿cómo se llama? Que aquí este 1 es muchísimo más grande que este 1 de aquí, o sea, la escala está muy mal puesta, entonces ahí es donde tuve el error. Si hubiera puesto una escala igual aquí en el eje X como en el eje Y, pues hubiera tenido un menor error. Y entonces yo puse que era 2J, cuando resulta que es 1.49 el polo. Entonces, si volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá, que lo vamos a volver a hacer, ahora hay que hacer este mismo procedimiento, esto, pero ahora nuestro SD varía, nuestro SD resulta, SD, el nuevo SD, lo voy a poner en un color rojo, el nuevo SD, es decir, vamos a evaluar K igual a S cúbica más 7S más 12S. Bueno, lo voy a poner abajo mejor. Lo voy a poner, este ya es con MATLAB. MATLAB. Entonces, K ahora va a ser igual a evaluar S cúbica más 7S cuadrada más 12S en S igual a SD, y le voy a poner un D y aparte una M, donde S es sacado de MATLAB. Entonces, ¿cuánto vale eso? SD de MATLAB, que es mucho más exacto, pues valía menos 0.86 más, no me acuerdo cuánto dije la parte imaginaria, 1.459. Lo voy a dejar como 1.459. 1.459 i. Entonces vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Por favor, evalúen esto haciendo esto nuevo. Es decir, guarden en la calculadora el menos 0.86 más 1.459 y recuerden que deben de estar en complejos. 0.86 más 1.459 y lo guardan en la memoria. Ya llegaron al punto en donde lo guardaron en la memoria. Ya, ¿cuánto le sale la evaluación? Espere. Ok. Me da menos 15 y más 0.7 i. Ok, sí. Entonces eso da
menos 15.18 más 0.073. 1, ¿no? Entonces, y, bueno, le voy a quitar el 1 para dejarle el i. Y entonces, si sacan la magnitud de esto, ¿cuánto les da? Recuerden que es Shift, el número 2, que es del complex, y del menú que les sale, el número 3. 15.18. 15.18. 15.18. Entonces, pues ahí está la diferencia, ¿no? Yo había sacado así de ojo de buen cubero que la K valía 23.81, ¿no? Entonces hay una diferencia de alrededor de 8 unidades que hacen esa variación, ¿no? Entonces se supone que con esto el error debería de ser muchísimo más pequeño, bastante más pequeño. Entonces el epsilon pues se puede sacar muy fácilmente volviendo a hacer todos estos pasos, haciendo lo mismo, ¿no? De sacar cuánto valía haciendo el despeje, ¿no? Pero bueno, ok, no lo vamos a hacer. Y entonces esto es, pues, haciéndolo con MATLAB. Y finalmente, un paso extra más para hacerlo con MATLAB y ya sacar si tenemos un error más grande o no de este. Igual, reitero, o sea, podríamos haber agarrado el nuevo esto e igualarlo a lo mismo, ¿no? A menos omega n epsilon y después hacerlo con omega n y la raíz de 1 menos 1 menos el epsilon cuadrado, que es lo que habíamos hecho antes. De hecho, creo que se puede hacer muy rápido. Epsilon quedaría como la raíz de punto carajo. Ahí me equivoqué en algo, ¿ya vieron? Aquí le puse, no sé por qué le puse. Ya. Es que, no, sí, olvídenlo, no, hay que sacar los polos y todo, ¿no? Sí, hay que, para acá igual a lo que sacamos, ahí se fue, para acá igual a lo que sacamos, que era 15.18, habría que sustituirlo en el polinomio en lazo cerrado y después sacar los polos, estos polos, y después de haberlos sacado, pues ahora sí hacer la igualación. Pero bueno, entonces no lo vamos a hacer. Y entonces una forma de comprobar que también estamos o que tan mal estamos es agregar en MATLAB un comando más. Este comando más es justamente este, que se llama rlocusFind. ¿Qué nos da? Y eso es hermoso, es el rlocusFind. Nosotros seleccionamos el punto y directamente nos da el valor de la ganancia y cómo es el polo. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, aparece nuestro lugar de las raíces, lo hacemos grandote y nos posicionamos justamente en la intersección. Esta intersección, más o menos por ahí está, y eso es lo que comentaba hace rato. Si yo me sitúo un poquito más a la izquierda, arriba, abajo, pierdo justamente esa precisión, pero le doy clic, ahí nos marcó nuestra intersección, y si regresamos acá, pues ya nos dice que la K debe de valer 15.42. Nosotros habíamos sacado 15.18, entonces ya tenemos un error muchísimo más pequeño, de 15.18 a 15.42, el error es del 2%. Entonces, utilizando MATLAB, tenemos un error de 2%, utilizándolo puramente. Y entonces, que ya es todavía muchísimo más preciso, perdón. No vieron, ¿verdad? No vieron el comando que utilicé, ¿verdad? No me dicen. No, está como con zoom. Sí, ya. Entonces, este es el comando rlocusFind. Nuevamente voy a volver a correr, es el que les estamos agregando. Lo corro, nos sale el lugar de las raíces y lo que hacen es que le sale ahora este nuevo cursor
que lo pueden mover con el mouse, se acercan a donde esté la intersección, que en este caso es por aquí, justamente aquí, para mí esa es la intersección, le dan un clic, les marca ahora esa cruz, que es donde está la intersección, y si se van acá, les dice que la K es de 15.52. Entonces, también, afortunadamente, les da ya los polos en lazo cerrado. Quiere decir que era menos 5.2861 y ahora tenemos menos 0.8575 y o más menos 1.48. Si nosotros comprobáramos ahora con estas ecuaciones de la misma manera que lo hicimos acá, sabemos que ya el real el S deseado de MATLAB es menos 0.8575 y voy a utilizar solo uno, que es el 1.48. 1.483 y entonces, si ahora volvemos a hacer la misma comprobación, que ahora lo estamos ejecutando todo a través de MATLAB, pues esto tendría que ser igual a menos epsilon omega n, y esto tendría que ser igual a omega n por 1 menos epsilon al cuadrado. Y para pronto la simplificación daría que es la raíz de, siguiendo el mismo procedimiento de acá, de la parte real, esto de aquí es la parte real, entre la suma de la parte real y la parte imaginaria. Entonces sería 0.8575 al cuadrado entre 0.8575 al cuadrado más 1.483 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da eso, por favor? $0.50. Gracias. Entonces, con eso obtuvimos ahora en MATLAB 0.50. 50 y lo voy a poner todo 0.6. Si regresamos, ¿cuánto nos pedía originalmente el problema? 0.5. Entonces, vemos como el lugar geométrico de las raíces les gusta mucho esta forma gráfica porque pues el error se reduce considerablemente. Entonces quiere decir que esto es para esto de aquí, esto es para acá, igual a lo que nos había sacado MATLAB, y MATLAB nos sacó 15.5201. Para acá igual a 15.52. 15.52. Entonces, bien, a manera de resumen, primero dibujamos el lugar geométrico de las raíces, los dibujamos así como Dios nos dio a entender, y sacamos una posible K, que era esta. Esta posible K se vio bastante modificada por el hecho de que no utilicé escalas adecuadas. Entonces, pero una vez hecho todo el procedimiento, sustituimos ese K que sacamos de diseño, eso es una K de diseño, la sustituimos en nuestro polinomio característico lazo cerrado y encontramos la solución o cuánto valen los polos para esa K. Después igualamos para comprobar qué tanto nos habíamos pasado, igualamos con la forma general, y despejamos hasta que nos diera el epsilon. Una vez vimos que con el método gráfico así tan muy chuscamente, seguramente si lo hubiera hecho en el otro software que sí tiene la cuadrícula también así, hubiera seguido un poquito mejor eso, y a lo mejor hubiera salido más cercano. Entonces, pero bueno, sale 0.33 por mi mala escala. En el siguiente ejercicio lo voy a hacer con una escala más decente para que vean las diferencias de cuánto varía hacerlo bien a una escala decente o no. Pero sale 0.33, que para muchos podría ser algo bueno. Para mí no es bueno, pero para muchos otros en ingeniería que les gusta un montón las aproximaciones,
podría ser bueno. Reitero, para mí no, está demasiado lejano a mi gusto. De hecho, 1 o 2 decimales luego se me hace muy lejano, entonces, pero bueno, para otros sí. Ya depende qué tan conservadores quieran ser con los resultados. Luego, lo que siguiente hicimos es sacamos el lugar geométrico de las raíces sin ningún otro comando y volvimos a hacer lo mismo. Sacamos ese polinomio, ahora con MATLAB volvimos a sacar el polo deseado, pero con MATLAB, dándonos este valor y sustituyéndolo de la misma manera en K para sacar su valor, dándonos 15.8. Eso seguramente nos va a dar un valor de epsilon, yo considero como de 0.49 tal vez, o 0.48. Yo le calculo algo así. Y finalmente volvimos a utilizar MATLAB, pero ahora con un comando extra que nos da un poquito más de precisión para directamente sacar y no estar como tan al ojo de buen cubero. Y entonces ya sacamos que el nuevo polo, el polo deseado verdadero, más cercano es este. Entonces pasamos de menos 0.8575 y más 1.483i a este que estaba antes, que era menos 0.86 más 1.459. Ahí está gran parte de la diferencia. Y eso es lo que le decía, comentaba anteriormente. Esto pues es un error por haber puesto de una manera semejante. O sea, yo nada más di clic y dije, ah, pues sí es ahí. El original que había puesto que era menos 0.85, que eso sí se aproximaba bien, pero reitero, donde fallé mucho fue en la escala de la Y, ya que esta de aquí es mucho más pequeña respecto a esta de acá. Es como yo le calculo que como un 33% más pequeña. Entonces, seguramente si le hubiera dado un 33%, pues hubiera sido muy diferente. Bien, entonces pues son los métodos ya de cómo hacerlo un poquito más exacto. En el examen, ustedes van a tenerlo que sacar de esta manera. Lo que sí les voy a pedir es que lo hagan con regla y con transportador para tener mediciones muchísimo más aproximadas. Entonces, no tiene que ser exacto, pero sí tiene que ser muy aproximado. En el siguiente ejercicio que yo resuelva, lo voy a tratar de resolver con la cuadrícula para que sea un poquito más exacto. Y van con lo que yo saque en el siguiente ejercicio de diferencia de error, es lo que también ustedes van a tener chance de sacar de diferencia de error. La idea es que sepan aplicar pues todos los pasos que hemos visto de manera correcta. Entonces, pues ya, hasta aquí. ¿Alguna duda? No, profesor. Esto que está aquí No. en el blog de notas, bueno, que les hice aquí a mano alzada, también debe de venir como parte de sus apuntes y lo deben de poner. Entonces, no está, esta parte, si se dieron cuenta, no está en el PDF, no está aquí, no está en esta parte, que es donde llevamos. No lo voy a subir. Entonces, ustedes lo deben de agregar aquí. Si no lo agregan ese extra, entonces no va a valer su apunte. Entonces lo tienen que agregar. ¿Ok?